Hoy vamos a hablar, la idea de hoy es hablar sobre cómo pasamos escuela y estudio, o sea, cómo arrancó, que está en el mundo de lo presencial, y cómo lo pasamos a algo totalmente virtual, porque es itinerante, etcétera, etcétera. Cómo fue todo ese proceso de pasar de un lado, de estar en obras físicas, a estar donde está hoy, que es totalmente lo contrario, si se quiere. Sin Ujú. obras, totalmente digital, con gente laburando en distintos lugares. Así que me interesa hablar un poco de eso. Ok, entonces, para arrancar, me interesa entender cómo arrancó escuela y o estudio. ¿Cuándo arrancó? ¿Cómo era? Sitúame. Bien, a ver, arrancamos por la escuela. En realidad en el 2010 ya empecé a asesorar grupos o digamos, grupos cerrados, a lo mejor de grupos jardines, que me llamaban para que vaya a las casas y le diera el curso, ¿no? Ujú. O les enseñara de esta metodología, o de John Brooks, o de cómo diseñar, ¿no? Arrancó ahí, pero bien, bien como tal vez como escuela abierto, ¿no? Digamos algo abierto fue en el 2018. En la medida que uno vas avanzando y vas viendo el interés y que también un poco hay veces que en los grupos cerrados a lo mejor te condiciona el que no, a lo mejor o se reduce el número de personas o no van todos o bueno, y veía que había gente interesada y que no tenía grupo, bueno, y ahí dije, bueno, armemos algo abierto a ver qué pasa y bueno, y se armaron en ese momento, Me surgió una duda. sí. Vos decís que arrancaste con grupo jardín, dando Ujú. clases. ¿Cómo llegaste ahí? O sea, ¿cómo hiciste para Bueno, generar las relaciones para bueno, por un que lado, a entres ver, ahí? en realidad yo había hecho el curso en Pampa Infinita Ujú. de John Brooks. A partir de haber hecho la capacitación, me ofrecen de dar clase ahí y bueno, entonces es como que cuando se enteran, dicen, che, yo quiero eso, pero en mi casa, ¿no? Ujú. Y algo más simplificado. Entonces, bueno, yo también al ser arquitecta, yo ya venía de un grupo jardín que había estado desde el 1996, ponele que me había metido en un grupo jardín, entonces tenía como un poco el combo o la mirada de que sabía cómo funcionaban los grupos, pero le podía dar el toque de o enfocarlo desde el diseño, que es lo que estaban buscando, ¿no? Entonces creo que ahí un poco inicia. Ok, y totalmente de curiosidad, pero me interesaría saber cómo pensás que sería si hoy tuvieses que volver a hacer eso, digamos, si tuvieses que volver a Mm. arrancar, ¿cómo lo harías? ¿Cómo lo haría? Bueno, en realidad es estando abierto a las oportunidades, ¿no? En ese momento, cuando a mí me ofrecen dar clase, yo decía, nada, si yo nunca di clase frente a un grupo de personas, pero evidentemente habían visto algo en mí bueno, que yo sabía transmitir y es no estar cerrado a las oportunidades que se aparecen, ¿no? Podría haber sido otra cosa, podría haber sido alguien que me pedía dar una charla, no sé, en un encuentro de ingenieros agrónomos, podía ser cualquier otra cosa. El tema es animarse eh, y, y entender, en ese momento yo veía que yo tenía mucho para dar, me encantaba transmitir, y digo, bueno, si me están convocando es porque puedo darles cosas que ellos no tienen. Entonces, relacionarte desde ahí, es decir, che, yo tengo algo para dar, seguramente ellos también tienen otras cosas que a lo mejor yo ¿No tenías un puedo poco del recibir. síndrome del impostor? Que decís, ¿qué les voy a enseñar yo? ¿Quién soy yo para venir a enseñarles? Sí, sí. Bueno, el hecho de ser arquitecta es como que me daba un poquito de respaldo y creo que eso también en la Sí. escuela, primero el ver cómo yo había hecho los trabajos o cómo había yo hecho el recorrido de estudiante, les dio confianza bueno, a las directoras para convocarme y el ver que yo ayudaba a mis compañeros y bueno, entonces desde ahí sí, me había dado un poquito eso, pero bueno, fue una conversación que tuve con la escuela y me dijeron, bueno, pero si vimos cómo ayudaste a tus compañeros, ¿cómo no lo podés hacer perfectamente? ¿Te entienden bien? Bueno, vamos para adelante. Y les dije, en realidad es decir, bueno, probemos. Creo que ahí me paré desde ese lugar, decir, bueno, ¿qué tengo para perder? Probemos, si funciona para las dos partes, buenísimo, y seguimos. Y bueno, ahí estuve Pregunto, 10 a años mí me pasa dando que clases.
cuando hablamos cara a cara no tengo drama en expresar una idea o mostrar acerca de algo, pero cuando te pones en cámara y lo ves, te pones súper crítico. Entonces me pregunto si a la hora, por ejemplo, de vos crear contenido, Sí. ¿no te pasa que decís, che, ¿qué hago yo diciendo esto? ¿Quién soy yo para decir esto? Sí, yo ¿Te creo pasó que eso al principio? ¿Te sigue sí, pasando? pero en eso, bueno, eso lo aprendí más cuando vi todo lo de coaching, ¿no? Pero creo que es pararse en la vulnerabilidad, en aceptar que si hay algo que no sabes, decís, mira, no lo sé, te lo averiguo para la próxima. Ir con todo lo que sabes y lo que aprendiste y desde ahí transmitirlo, no, no pararte como el maestro que se sabe todo. Sí, pero yo te meto em, un recorte haciendo una afirmación fuerte, digamos, y vos ves eso y decís, che, entonces por ahí te puede llegar a frenar un poco a la hora de seguir en ese camino. Pero bueno, también el que no hace, no avanza. Así es. Ujú, Se equivoca el que hace, ¿no? También. Y tampoco son equivocaciones, también es cómo te relacionas, te podés, son esos errores que a veces, ¿no? Siempre está bueno relacionarnos que los errores son información para lo que viene después, ¿no? ujú, Pero, a ver, te puede pasar que hay algo que dudes o hay algo que viene alguien y te dice, y sabe más que vos. Porque de las personas que participan en esos grupos o en la misma escuela, yo tengo gente recapacitada que viene a formarse en la escuela. Ingenieros agrónomos que se saben todo de enfermedades y yo la verdad que no sé tanto como ellos, obviamente, ujú, pero es pararse desde tu experiencia y desde la escucha, desde lo que ellos te pueden aportar. Es más, nosotros ahora en la escuela, por ejemplo, si hay, digamos, estudiantes que lo vemos que tienen mucho conocimiento o que están muy formados, hasta le damos un espacio para que compartan su experiencia desde lo que puedan transmitir. Entonces ellos es como que se incorporan como un complemento de docencia ujú, y creo que está buenísimo reconocerlo a eso. Y hoy también cambia bastante y tal vez para la generación tuya y los que vienen no hay tanto ese prejuicio. Bueno, acá voy a traer un concepto, ¿no? Tal vez generaciones anteriores o cómo nos enseñaban a nosotros o cómo nos relacionábamos con el conocimiento, ¿no? En el siglo pasado. Es como que te hacía más persona el saber o el conocer o el haber estudiado o el hoy, como está toda la información al alcance, lo que te pone o juega más es el criterio que tengas de cómo transmitirlo, de cómo, o sea, para ir y buscar información en internet la van a encontrar todos ahora. Entonces es más cómo te pares a transmitir y a compartir tu experiencia y el ser transparente, el cómo ser generoso en cómo brindas la información. Creo que eso te da mucho más que te pares como maestro ciruela a querer enseñar a otro, ¿no? ujú. Bueno, el vencer ese prejuicio o eso que uno traía llevó un tiempo, pero yo te diría que ya hace 5 años atrás, ya todo eso, bueno, como que nos fuimos despegando, pero a ver, si vos te vas 15 años atrás, es como que estaba ese temor de pararte a hablar y como que parecía que tenías que saber de todo, si no, no estabas capacitado para Claro, enseñar. porque quizás antes todo se encaraba más de un modo teórico y hoy se encara mucho más desde la experiencia, si se quiere, y desde tu versión de cómo viviste las cosas, y es como que es indiscutible eso, de cómo vos lo viviste. Bueno, yo te voy a comentar algo y algo que me decía papá, ¿no? Bueno, o tu papá. Yo fíjate que tengo, si vos ves en mi estudio, estudié un montón de cosas, desde, bueno, arquitectura, la escuela de Pampa Infinita, después hice el posgrado en planificación y diseño, ¿no? En la UBA, el posgrado de la UNESCO, y es como que nada me alcanzaba. Y él me decía, bueno, pero a ver, está bueno que a lo mejor pares de estudiar y lo apliques, ¿no? Yo si bien trabajaba a la vez, pero es como que era más lo que estudiaba que lo que a lo mejor enseñaba o como que me llevaba mucho tiempo la parte del estudio. Y tal vez viví en ese momento toda una parte que me parecía que no tenía que saber más y más y más y no estaba capacitada para transmitir y enseñar. Y después me di cuenta que tenía un montón más para dar, que no era solo lo que había aprendido en esas capacitaciones. Pero bueno, fue un proceso también Bueno, de... esa es una discusión que yo siempre tengo con ustedes, alguna vez se los planteé, de veo que
arrancás la facultad o seguís estudiando, es lo mismo, pero sobre todo con la facultad. O sea, no banco yo el entrar a estudiar si no laburaste, porque te cambia totalmente la forma en cómo agarrás los contenidos, cómo te los apropiás, y sobre todo también por ese riesgo de que estudiás y no, no bajás a tierra. Entonces, si vos tuvieses que volver a arrancar, sobre todo que arquitectura es una carrera pesadita, Ujú. que yo ni loco haría, ¿lo harías trabajando o irías de nuevo así a full carrera? No, lo haría igual. Haría los 6 años de carrera full porque es muy demandante. En esta te voy a pelear. También, también. Em, Con arquitectura creo que tiene mucho sí, lo que sentido. creo que no me arrepiento nada en lo que hice. Y tampoco le voy a restar validez, banco y apoyo el formarte en una carrera universitaria, porque va más allá del contenido de lo que aprendes, es el Ujú. relacionamiento con las personas, es aprender de procesos, que de eso estaría bueno que hablemos. Es como que te abre la cabeza, ¿no? Va más allá y esto para cualquier persona, digamos, joven que termina el secundario, que no lo vean como de qué estudio, ¿no? Che, es mucho más amplio, por eso universidad viene de algo universal, de algo que te abre y te relaciona con un universo de posibilidades y de personas. Yo creo que la carrera universitaria la haría así, abocada totalmente a eso. Podés hacer algo laboral complementario, pero chiquito, algo que no te insuma mucho tiempo. Y después sí, todo lo que es especializaciones, como lo que hice yo posteriormente, eso sí lo haría a la par, que fue un poco lo que hice, fue un poco mi experiencia, pero bueno, tampoco es solo estudiar, obviamente 10 años y no laburar, no se sostiene. Si bien nos fuimos totalmente de tema Sí. y no me importa, pero te lo traigo también porque muchas veces me trajiste el que tus viejos por ahí no te inculcaron el, che, generar relaciones, aprovechar las Mm. oportunidades. Entonces creo que por ahí, si el primer año o la primera mitad de año la destinás a laburar, a agarrar, entender de cómo se trata el mundo laboral, vas a entrar a estudiar porque sabes que te conviene estudiar y no porque tenés que estudiar. Mm. Vas a entrar sabiendo que tenés que aprovechar las relaciones que tenés ahí porque después las vas a usar y no porque, ay, me hice un amigo porque me cayó bien. Entonces, creo que a pesar de que perdés en cierta forma, ponele que no creo que sea perder, pero que perdés un año, que muchas veces se ve así, nada, siento que hay mucho apuro en terminarla y Ahí entiendo lo que planteas, me gusta porque pero en este punto siempre estamos en la vereda opuesta. Dale. bueno, y no es la mirada que vos tenés por cómo vos lo sentís. Entonces Sí, yo te diría, totalmente. Eso es bueno, lo que me pasó a mí. bien, entonces yo te diría, el punto no es, no hay un camino y es cómo cada uno lo sienta. Lo importante es que haya una motivación. Tiene que estar la motivación. Si el solo estudiar no te motiva, como en tu caso, estudia y laburá. Si laburar y estudiar te termina agobiando porque no podés poner foco en el estudio y te termina llevando un montón de años y te perdiste en la carrera y terminas abandonando y poner foco solo en estudiar y más vale terminarla. Pero es cómo funciona cada persona. Ahí es cómo funciona nuestro cerebro. Tiene que ver con la personalidad, con tus mapas mentales, el cómo. Entonces, no hay una receta. Te entiendo y me Me gusta, costó, me me costó parece bien. entendértelo y te lo respetamos y por eso lo estás haciendo a la par hoy, pero no creo que sea una receta mágica para transmitir a otros. Ujú. Es conocerte, ir por esa intuición, eso que te deja como tranquilo de que estás por el buen camino, pero que te motiva a la vez, ¿no? Bueno, no mucho más con respecto a eso. Bueno, volviendo, ok. Me dijiste, por el lado de escuela, te seguí. Hiciste, digamos que antes un caminito, antes de arrancar a hacerlo escuela y dar capacitaciones en tu escuela, Mm. digamos que tuviste 8 años de carretear, digamos, de recorrido. Por el lado del estudio, ¿cuándo arrancó? No, bueno, el estudio, en realidad, yo, a ver, estuve 10 años con arquitectura solamente, donde yo ahí hice obras e incluso trabajaba mucho en los campos. Es como que ahí, ¿Qué arrancaste en el 98? em, 95. sí, 98, sí, más o menos. Porque, digamos, si bien me recibí en el 96, bueno, ahí estuve 2 años o 4 años en el campo, que 98, 2000 por ahí. Em,
Y bueno, entonces esos 10 primeros años fueron arquitectura y obras, ¿no? Y en realidad, a ver, yo era arquitecta recién recibida, vos arrancás a diseñar y a las obras y es como que estás en No te cero. llama nadie. No, Más no, vale. no, a mí me pasaba al revés. Había conseguido trabajo, Ah, mira. mi primer casa de 200 metros que fue en un campo, que siempre se lo agradecí a Marcos, que fue el que me convocó, por la confianza. Y yo le dije, vos estabas loco, ¿cómo le vas a confiar a alguien de 25 años o 23, no sé cuánto tenían, 25 creo que tenía en ese momento, una casa de ese tamaño, sin experiencia? Se lo agradecí, salió todo bien, por suerte, pero el pánico que tenía y el Ujú. grado de responsabilidad y autoexigencia que tenía encima, creo que él lo percibió y por eso me la dio, pero bueno, ¿Y esta casa cuándo la diseñaste? La diseñaste vos, ¿no? esa casa que te estoy Esta. comentando. No, esta fue, sí, ¿2000? también más o menos en el 2000. Fue antes esa del campo que te digo. Y bueno, arrancás Arrancaste de fuerte. cero. No, pero arrancás de cero. Ahora, llevemos esto a todos los planos. Como quien vos te recibís, tenés que arrancar como que está bien, tenés ciertos conocimientos o una apertura mental de cómo pensarlo, pero cada cosa nueva que vas a encarar es tomar tus recaudos, asesorarte, preguntar. Yo agradezco acá en Marcos Juárez, por ejemplo, que vine, fui a Contigiani, por ejemplo, al Corralón, y le preguntaba a las secretarias ahí, bueno, che, cuáles son, no sé, los mejores albañiles. Entonces iba y hablaba con uno, hablaba con otro y hablaba con otro, de la misma manera, bueno, los distintos rubros. Entonces, preguntar a dos o tres, vos como que te vas A como ver si coinciden, dando sí. cuenta, claro, bueno, criterio. Entonces, voy a tomar ese criterio y te lo voy a trasladar a hoy, ¿no? Yo creo que el hacerte como un criterio es recaudar información, relacionar esa información y a partir de ahí armarte un diseño de hacia dónde querés ir, ¿no? Patrones. Bien, entonces, eso llevado a todos los planos, eso llevado a todos los planos. Te traje lo de arquitectura, pero cuando pasamos a paisajismo, un poco lo mismo. A ver, el espacio era otro y es, bueno, cómo me ordeno y es armar procesos, ¿no? Y empezar si bien me fue más fácil con el paisajismo, porque obviamente tenés toda la base de arquitectura y la obra en el exterior es un poco muy similar y hasta es más simple, te diría. Pero bueno, es tomar recaudos y informarte y no ir en automático, no ir así como, ah, bueno, voy por acá de una sola manera. Bueno, esto lo trajiste porque previamente estábamos hablando, digamos, fuera de cámara. En esto de que te pasaste a digital y no estás llevando adelante obras, estamos yendo de atrás para adelante, de adelante para atrás, pero no importa. A ver, pasaste tanto escuela y estudio a digital. Laburás a distancia, laburás con tu equipo a distancia. Ahora, yo soy cliente, vengo, te contrato, me decís, no, yo te diseño nada más. Entonces, ¿cómo haces? Porque si yo me tengo que poner a buscar como cliente una solución en el mercado, me tengo que poner a aprender, empezar a preguntar a todos, es un laburo más. Entonces, estaría bueno que vos vengas con un equipo, pero estaría bueno que venga con un equipo y que yo no lo investigue. Era un poco esa la discusión. Bueno, en esto voy a romper un poquito esas creencias, ¿no? Lo primero es que vos te la tenés que creer, ¿no? Yo de entrada no me creía que podía ser solo un proyecto y alguien podía llevar adelante No me juega mucho con el cable. una obra o algo, digamos, y que otro lo ejecute. Entonces, lo primero es creerte la voz, porque a partir de creerte la voz, lo vas a poder transmitir distinto al cliente. Entonces, en la medida que lo pensé, dije, che, hubo situaciones que yo había hecho el proyecto y había hecho la dirección y había salido, a lo mejor no había salido tan bueno el resultado. ¿Desde dónde? Desde que tal vez el que lo ejecutó no era la persona que yo hubiera elegido o no sé, o no tenía las condiciones. Entonces hay tantas variables que dependen de que algo salga bien, que no garantizaba el que yo esté en la obra que salga perfecto. Estamos hablando de algo que no era llave en mano, ¿no? Que el cliente había puesto, por ejemplo, un Ujú. jardinero o alguien de parte de él que lo ejecute. Entonces, en la medida que avanzás y ves que cuánto hoy, lo empecé a ver en otros rubros, hoy cada vez más te vas especializando en un nicho muy chiquito
que pasa en los médicos, que ahora ni siquiera es que es traumatólogo de brazo, no, traumatólogo de hombro, de codo o de mano, ¿no? Es como que cada vez se va como achicando ese nicho, pero ¿por qué? Porque podemos ser más específicos y más precisos en lo que abordamos, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de decir hago solo proyecto de jardines, dudé un montón, pero en la medida que empecé a ver que había gente que le resultaba, sobre todo en la pandemia, y que buscaba eso y que lo aceptaba, lo empecé a ver de esa manera. Entonces dije, bueno, ¿cuáles? A veces te puede servir verlo desde otro lugar. ¿Cuáles son los posibles, a ver, las posibles complicaciones que podrían aparecer? Bueno, hablemos de eso, de qué advertir al cliente o cómo hacer que ese cliente se conecte distinto con esa parte que parece que falta o que no la estás ofreciendo. Primero desde el mensaje. Es decir, che, yo hago esto y hay otra persona que puede hacer, de la misma manera que yo pongo foco y te hago súper detallado todo el proyecto, va a haber otro que va a poner foco bien en todo lo que es la construcción, ¿no? Y se encarga de eso y va a estar atento a todo eso. Pero después hay otra parte que un poco se relaciona con la obra de las viviendas también, ¿no? Es una ficción pensar de que vos vas a contratar o vas a buscar un diseño de jardín y que te lo van a hacer perfecto tal cual revista y que vos no participás de nada. O sea, no existe. Tenés que ser parte. ¿Por El qué? cliente tiene que ser parte de ese proceso de llevar adelante ese jardín. ¿Por qué? Primero porque es un espacio vivo, ¿no? Ni siquiera es como la casa, pero aún así, vamos a la casa. Vos construís una casa. Vos confías en el arquitecto, ¿no? Ponele que el arquitecto te dice, sí, te lo hago llave en mano, todo te la doy lista. En el medio, cuando vos empezás a ver, mira cómo están haciendo esto, te surgen todas las preguntas, che, pará, que esto no me lo imaginé así, no, me gustaría que sea así. Todo lo que confiaste de entrada, que querés que te lo hagan todo, después empieza, no, pará, que cuando vos me dijiste algo amplio o algo, una ventana luminosa, yo me imaginé esto y está apareciendo esto otro. Entonces, en el fondo te terminás involucrando. Que me diga quién no se ha involucrado en construir o en llevar adelante el proceso de una obra. El involucramiento está siempre de parte del cliente. Bueno, el jardín es exactamente lo mismo. Entonces, de la misma manera que una casa la puede proyectar un arquitecto y la puede llevar adelante una empresa constructora, a lo mejor el arquitecto puede ir a una visita de obra, puedes consultarlo una vez cada tanto porque se hacen, se pueden llevar adelante de esa manera. El jardín es lo mismo. Vos le podés armar un diseño de jardín y a partir de una empresa constructora o quien lo va a llevar adelante, conectado con nosotros que le hacemos ese diseño e involucrado el cliente. ¿Por qué involucrado? Porque es un espacio vivo que vos después no es que terminó en el momento que lo terminaron de construir. Más aún te tenés que involucrar, más aún que en la casa. ¿Por qué? Porque después vos lo tenés que poder sostener. Entonces tenés que poder entender cómo funcionan esas plantas, qué cosas tenés que prestar atención de esas plantas, cómo compiten entre ellas, cómo es el crecimiento, cómo guiarlo al jardinero después para el mantenimiento futuro. Entonces, todo el que quiera un jardín, el involucramiento es algo importantísimo. No es la foto de revista, no existe. Es lo que siempre digo, no existe la foto de revista. Nosotros queremos el jardín fantástico y no mirarlo o sea, mirarlo para tenerlo lindo, pero no involucrarte. O sea, no es sostenible. Dijiste varias cosas. Uno que me salió a pensar es, y no tenemos, y deberíamos tener, estaría bueno tener para los clientes, es tener algún ABC como para seleccionar gente que te pueda ejecutar el jardín. Eh, Nada, qué cosa fijarte. Bueno, eso los guiamos nosotros. O sea, si bien no te voy a decir quién es la persona, fíjate que cada cliente tiene una situación diferente. Nosotros tenemos a lo mejor un cliente que es, no sé, de una ciudad como puede ser de Córdoba o de Buenos Aires, que ahí con un montón de personal o gente capacitada, y clientes que a lo mejor son de pueblos de 3.000 habitantes donde no existen las empresas constructoras de jardines. Ujú. Pero sí ahí lo vas orientando en decirle, bueno, mira, todo esto podés convocar al arquitecto o nosotros mismos nos podemos poner en contacto con el arquitecto. Esta otra parte a lo mejor lo podés hacer con un herrero o esta otra parte la podés hacer. Entonces lo vamos orientando en cómo puede dar solución para poder hacerlo con gente de ahí, de ese lugar. No es que se queda con el problema encima, ¿no? Es guiarlo en cuál es la mejor
el mejor camino para ellos, ¿no? Para ese jardín en particular, en ese lugar en particular Una y para pregunta. ese cliente en particular. Mencionaste el tema del involucramiento de parte del cliente con el jardín, porque el jardín es vivo, mencionaste, lleva mantenimiento. Estás diciendo que lleva más. A ver, te digo lo que me sale pensar. Vos estás diciendo, no sé si dijiste esto, pero como que che, lleva mantenimiento, sobre todo lleva cabeza, lleva horas, lleva tiempo. Y la casa, digamos que también lleva mantenimiento. El tema es que por ahí está más estandarizado, Ujú. tenés más personal. Entonces podés darte el lujo de no destinarle tanta cabeza. Sí, a ver, voy a traer otra palabra. Lleva entendimiento y conexión Bueno, el es tiempo. jardín. Es tiempo de capacitación tuya. Bien. Capacitación del cliente, decís. Sí. Bien, no sé si capacitación, de involucramiento en decir, che, si yo quiero un jardín, tengo que poder entender cómo funciona ese jardín. Sí, es parte, es parte. Y ahí es donde, mira, en las presentaciones, nosotros hacemos una especie de capacitación con los clientes en el fondo. ¿Por qué? Porque no es que le mostramos el proyecto, así te va a quedar, y se lo presentamos. Y quedó espectacular el 3D y listo, y dice sí o no. No, vamos en ese paso a paso, explicándole el por qué una cosa, el por qué no otra, el cómo eso a futuro va a ir creciendo, qué cosas tiene que atender. Bueno, es la manera de que ellos empiecen a sentirse parte también, ¿no? Sentirse parte del proyecto y también de querer sostenerlo. Eso es algo que preguntamos también. ¿Quién lo va a mantener al jardín? ¿Cuántas veces llaman al, no sé, al jardinero? O uno también percibe eso, ¿no? Si es algo que lo van a llevar ellos adelante. Entonces ahí van diseños más simples, que si a lo mejor tienen alguien que se los mantiene. Generalmente hacemos casi siempre diseños, digamos, a lo mejor con fuerza, pero simples para mantener, ¿no? Que todos apuntan, la mayoría de los clientes buscan eso. Pero no lo veamos como que me tengo que capacitar como quien tiene que hacer un curso, No, sino pero que es aprender cuestiones prácticas es que la de... vas aprendiendo en la medida que vamos llevando adelante el proceso, y hablemos de proceso, el proceso del proyecto y de la misma manera el proceso de la ejecución. Justamente lo dividimos en etapas de tal manera que termina siendo muy fácil para ellos el entender el qué va primero y qué va después, ¿no? Estoy seguro que alguna vez algún cliente viene con la idea de, che, te compro un jardín y ponémelo acá y déjamelo terminado. Entonces, en Me ha esos casos, pasado. ¿qué haces? Bueno, Así, vení, nene, que tenés que aprender. me pasó con un cliente que dijo, decime cuánto tengo que poner, pongo todo junto y era un campo inclusive, era algo grande. Y bueno, mi respuesta fue, por más de que tengas toda la plata del mundo, todos los millones del mundo, te voy a decir que no. No voy a hacer algo todo junto y no te aconsejo, por más de que no lo haga yo, te lo haga otro, no te aconsejo nunca esa magia, eso que te fuiste y en una semana o en un mes lo tenés todo armado. ¿Por qué? Porque no lo van a poder sostener. Si vos no aprendiste de ese proceso, no aprendiste, mira, estos arbolitos que acabamos de plantar en la primera etapa, fíjate cómo hay que atenderlo de las hormigas, o esto otro, fíjate cómo tengo que cuidar que las cotorras no me picoteen las ramas, Ok, ahora o sí te compro la idea, porque yo pensé que antes lo hacía simplemente por un tema económico y que sea más fácil de pagar. no, no es solo eso. O sea, son muchas variables, ¿no? Es, por un lado, vos fíjate que el proyecto nosotros podemos entregarlo, hacerlo en una entrega nada más. Y sin embargo lo dividimos en dos etapas. Si tuvieses que hacerlo lo más rápido posible, ¿en cuánto lo harías? No es un tema de No, tiempos, no, ya sé que es por un sí, tema pero para entender qué tan rápido podrías hacerlo y por qué me haces esperar, porque sí. justamente tiene un sentido, me estás diciendo que es, o sea, acá no es que te llevas un diseño, che, además te llevas herramientas para que vos puedas llevarlo adelante, porque vos no vas a estar después. Sí, no es un tema de tiempos, sino de etapas. Después, cada etapa la podés hacer en más o menos tiempo. Sí. Separemos las variables. Una cosa son las etapas y otra cosa son los tiempos. Entonces, etapas a cumplir y a particionar, eso para mí es lo más importante. Después, dentro de esas etapas hay tiempos que los podés ajustar o los podés ampliar de acuerdo también a cómo, a la idea creativa del estudio y por otro lado a las condicionantes que tengas en el lugar o en el espacio o de persona capacitada a llevarlo adelante. Ahí puede haber un ajuste Bueno, también. ponele que yo soy un ¿Eh? cliente que estoy ahí. Me escribís
directo, a la Bueno, reunión, lo al primero que le toque. digo, la ansiedad es el primer enemigo de llevar No, adelante bueno, un pero proceso ponele de que jardín. yo te doy seguimiento ahí, tac, tac, tac. Cuando vos me pedís, yo Em, estoy. bueno, tenemos clientes que son súper expeditivos y muy comprometidos y se renota cuando el cliente está involucrado y marca el ritmo de todos los rubros, digamos, que lo llevan adelante. Eso se renota. Y suma y muchísimo y puede hacer que lo tengas listo antes. Tengo ¿Eh? un jardín de 500 metros Sí, cuadrados, sencillo, sin desniveles, sin nada. sí. ¿En cuánto estimás que podés hacerlo? Ya sé que depende. Mira, el diseño a lo mejor en 3 meses puede estar listo. ¿Por qué? No, a ver, lo podés tener en un mes, Eso es lo que te digo. pero al proceso de decantar la idea y de cómo hacerme parte, ¿no? Lleva su tiempo. Ujú. Entonces, nosotros siempre, vuelvo a decirte, siempre el proyecto lo partimos en 2 etapas. La primera etapa te presentamos todo lo que es el proceso de pensamiento de cómo se fueron distribuyendo los espacios, los sectores, hasta llegar al proyecto plasmado en el plano, ¿no? De las distintas alturas de plantaciones, que veas el 3D, y una vez que vos te apropiaste de eso y decís, sí, me gusta, me encanta o no le ajustaría nada, recién ahí pasamos a la segunda etapa donde definimos toda la parte de las plantas y hacemos los detalles constructivos de, por ejemplo, todo lo que es la pileta, los fogones, bueno, todos los elementos de jardín construibles, digamos, ¿no? Con materiales. Y eso no lo podés apurar mucho, porque tampoco podés atorarlo al cliente. Por más de que ponele que yo lo tengo listo todo y te presento una semana una cosa y otra semana otra. No te podés como apropiar, hasta te mareás de la cantidad de información. Así terminan los clientes muchas veces. Nosotros le pasamos el video, hablamos como 1 hora y media por Zoom, que generalmente nos llevan eso las presentaciones, nos llevan ese tiempo y a veces 2, porque ellos nos preguntan y bueno, y quieren como más información. Y el decantar esa idea les lleva una semana seguro, una semana o 10 días hasta que les cae la ficha de, che, me quedé pensando si más ancho, más angosto, la pileta o esto o lo otro. No es como que, y me quedé pensando que después cuando los chicos patean la pelota, el arco, está bueno que ahora queda escondido, pero si le podemos dar un poquito más de ancho, no sé, y empiezan ellos a apropiarse de eso. Entonces no podés apurar los procesos. Me Eso es lo parece que decimos. perfecto eso que haces, porque si vos me lo entregás en un mes, la probabilidad de que yo te diga que sí baja muchísimo, porque justamente no me apropié de la idea. Yo te voy a flashear, yo lo puedo hacer, te voy a flashear con el 3D y con todo lo que te mostré y vas a decir, ay, buenísimo, qué sé yo. Pero ¿sabes qué? Te perdiste la mitad de los detalles o más. Entonces hay un montón de cosas que te pasaron de largo que te vas a enterar cuando ya esté hecho. Entonces, por eso nosotros nos vamos como en ese paso a paso, porque queremos estar seguros de que los clientes entendieron todo y te dijeron sí a todo, en cada partecita chiquita de cada decisión. Entonces, eso es clave. A mí no me interesa venderte el producto como quien te vende, no sé, un sillón o una mesa y que me digas que sí, me lo pagaste. No me importa eso. Yo quiero que vos hayas sido parte de ese diseño de esa mesa, de esa altura, de cómo guardas las piernas debajo, cómo que sea justo la mesa para vos, ¿no? Entonces, el que vos hayas sido parte de ese diseño. ¿Por Bien. qué? Porque eso hace que lo sientas tuyo y que el día de mañana lo vas a querer sostener porque sentiste que vos tomaste cada decisión. ¿Cómo es? Y eh, volviendo al tema a ver, de todo el proyecto, que es de cómo pasamos de lo físico a lo digital, o sea, como paisajista, digo, me paso a lo digital, no puedo tener un equipo, encima vos que tenés gente de todas partes, no podés tener un equipo como quien labura localmente en una zona y ya está. Bueno, eso, Más o menos sí se podría, pero necesitaría ser muy grande. Pero no importa. A lo que voy es, ponele que vos como paisajista me traes un equipo del lugar. Yo como cliente, o sea, decíamos antes, che, si vos vas a un médico, interconsultás, ¿para qué? Para ver si coinciden lo que dicen. Porque si no coincide, o sea, la responsabilidad, sí, te contrataste al arquitecto o al paisajista que te va a hacer el diseño, qué sé yo qué, pero es tu cuerpo, es tu mm, jardín, es tu casa. bueno, eso siempre lo traemos acá en casa, ¿no? Y los defiendo a los médicos en eso, porque cuando a lo mejor algún médico, bueno, te opera o hay algo que sale mal y no, cómo el médico se equivocó, ¿no? Los médicos no son dioses, son profesionales al igual
que es un arquitecto, que es un ingeniero, y está la persona, ¿no? Está detrás el criterio del médico. Entonces digo, bueno, ¿qué nos queda? En realidad no es ir al primer médico que encontrás y que te recomendaron y ponerte en manos de él, no. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del médico o tuya? Es consultar a uno, a otro o a otro. En base a los criterios y a cómo te compartieron y a cómo te explicaron las cosas, vos tomarás o elegirás en manos de quién te vas a poner, de acuerdo a quien te resultó más criterioso o a quien coincide con tu manera de ver las cosas, ¿no? Porque también pueden ser correctas las dos posibilidades, pero, che, por poner un ejemplo, no sé, voy más por el parto natural o más por la cesárea en caso de, no sé, iré a un médico o al otro. Bueno, y esto es un poco lo mismo. Creo que nosotros buscamos generar un criterio y en el mismo cliente, ¿no? Ayudarlos a pensar. Y en esto va la educación, ¿no? Del cliente o esto que vos decías antes, bueno, pero eso me requiere conocimiento o no es el tema estudiar, es que puedan ellos generar un criterio a partir de que vos le vayas contando y le vayas advirtiendo de todas las cosas que ellos tienen que tener en cuenta. Eso para mí es mucho más valioso que quien te da todo resuelto y después el cliente no sabe cómo hacer para mantener las cosas. El que ellos puedan ver, mira, esto, mira qué simple si lo hago de esta manera o de esta otra, ¿no? Y yo creo que es buscar hacerles más simple la vida a las personas, ¿no? Creo que un poco eso a mí me sirve pensarlo de esa manera. El decir, che, no es tan complejo meterte en el hacer una casa o el tener un diseño de jardín. Anda por ese sueño que querés, que muchos lo tenemos, pero pensémoslo de la manera más simplificada para que lo puedas disfrutar. Porque también puede pasar que eh, le podés hacer un diseño espectacular y se le hiciste re compleja en la forma de llevarlo adelante. Entonces tampoco lo termina disfrutando esa persona. Entonces, que lo pensemos como, che, ¿qué es más importante? Bueno, y ahí es donde traigo hasta dónde es caro o barato un diseño o acompañamiento de un profesional, ¿no? Más de una vez, tal vez porque me lo han dicho, a lo mejor piden un presupuesto, piden otro, y vos ves que hay uno más caro o más barato, bueno, en realidad no es más caro o más barato, son distintos los valores, el tema es qué te ofrece cada uno. ¿Te explican todo esto de la misma manera? A ver, en ¿Te hacen arquitectura y parte de la misma paisajismo, manera? para mí no hay dudas en eso, en el sentido de que pagar conocimiento, lo mismo en una empresa, vos pagás por datos para poder tomar mejores decisiones. Y eso hace que el nivel de tu respuesta duplique o triplique los resultados. Mm, Entonces, por la baja incidencia que tienen en la totalidad del costo del diseñador, mm. no tiene sentido escatimar en eso. Es Bien, pero para ahí, no es solo el diseño, porque no estamos comparando solo el diseñador el que te ayuda a Sí, tomar sí, por eso. decisiones. No es solo, pero lo traigo otra vez porque no, pasa lo mismo en arquitectura. No es solo de ver, me gusta o el diseño espectacular que hace uno o el otro. No, es todo el resto, todo el proceso de acompañamiento del profesional y el cómo te guía. Puede ser el mejor arquitecto, por ponerte un ejemplo, que hace unas casas espectaculares, pero si no se comunica con vos y no te explica cómo llevar adelante y cómo sostener esa casa, y capaz que después se te viene abajo. O sea, vos me estás De la diciendo que misma manera, un jardín más aún todavía, porque es algo vivo, como te decía. Entonces, che, además de tener un buen diseño, que está buenísimo, obviamente que hay que prestar atención a eso, está el cómo te lo expliquen, el cómo te acompañen y el cómo te hagan parte y te lo hagan sentir a vos y que te apropies de ese diseño, ¿no? Tú me estás diciendo, no necesariamente compro el mejor diseño, sino que compro el profesional más criterioso. Sí, el que te abra la cabeza, el que te abra la cabeza a pensar y a entender, porque si no entendés, no te podés involucrar. ¿M? Lo vuelvo a repetir, si no entendés, no te podés involucrar. ¿Cuántas veces te voy a llevar a la vida? ¿Cuántas cosas en la vida damos vueltas y vueltas y vueltas y no tomamos decisiones? Cada vez que pasa eso, yo digo, hay algo que no estamos entendiendo, porque le esquivamos porque hay algo que me falta, algo de información, no somos conscientes. Pero cuando damos vuelta, el cerebro en el fondo no está entendiendo y empezamos a justificarnos y no tomamos la decisión, pero hay algo que nos está faltando. Y de pronto hablamos con una persona, con alguien que nos dijo algo, ahora entendí y tomamos la decisión. Bueno, con los proyectos pasa lo mismo. Ahí sale el Si el 3D. cliente, si el cliente no entiende del todo y a veces no te lo dice porque no tampoco sabe
cómo puede pensarse esto. Entonces está en nosotros la responsabilidad de hacerlo parte y de explicarle todo más vale por demás, como haciendo docencia, como ir en ese paso a paso de todo, por más de que nos resulte que es una pavada al que está como diseñador de este lado, que ya a lo mejor lo tenés de hace años, pero hay que explicarle como un niño, paso a paso, para que asegurarte de que entendió todo, porque cuando entendió todo es cuando se va a involucrar. Comparto y esto que decís alguna vez te lo mencioné en un contenido pasado, que creo que IKEA o IKEA habían hecho un estudio de que son los que te venden los muebles para que vos Sí. los montes y los armes. Y decía que cuando los clientes se ponían a armarlos con sus propias manos, Ujú. valoraban muchísimo más el mueble que cuando se lo dabas armado. Si se lo da armado, lo tira, no tiene drama. Pero aunque sea una mesa toda rota, toda poco Claro, básica, che, la armé yo y me costó tiempo. ya por eso no la querés regalar o no querés, o no la querés cambiar después, porque vos decís, che, bueno, el jardín pasa un poco lo mismo. Al involucrarte y vos haber agarrado la palita en algún momento, haber ido al vivero, haber visto las plantas, fue todo un tiempo invertido que lo vas a defender y lo vas a buscar de sostener después ese jardín. Entonces me parece un buen tip que si querés que el cliente valore el proyecto que vayas a implementar, lo tenés que hacer parte. Ujú. Pero al margen de eso, estás mencionando lo de contratar un profesional criterioso y lo mismo cuando vas a un médico, no voy porque me resuelve un dolor, sino que, che, yo tengo un problema que esto va a seguir adelante, necesito armarme una carpeta médica y necesito tomar herramientas de él para tomar decisiones en el futuro porque él no va a estar. Entonces a partir de esto digo, Y te voy a traer un ejemplo. Yo, a ver, tema vista, ¿no? Que no me ven con lentes ahora, tengo lentes de contacto. No veo bien y estoy en un proceso para ver si me opero o no, ¿no? Y ¿cuánto tiempo hace que estoy con el tema? Ya el año pasado consulté a uno o hace un año y medio, ahora consulté a otro, porque en el fondo es como que lo tengo que sentir, ¿no? Yo tengo que sentir el que la decisión que voy a tomar es la que quiero. En algún momento te cae la ficha. Bueno, el cliente pasa y también hay clientes que vienen y nos consultan y caen a los 2 años, a lo mejor, a hacer el proyecto. lógico. Bueno, y también esto para todos los que son profesionales. Despegarnos de ese juicio que tenemos, uy, no le gustó, o bueno, seguro que se fue a otro. ¿Cuántas veces nos hacemos la cabeza pensando de que no le gustó la conversación? Y en el fondo hay tiempos lógicos y propios de cada cliente. Hay clientes que vienen y me dicen, hace 5 años te estoy siguiendo en las redes y bueno, justo ahora, Sí, es un dato, y ya te lo mencioné más de una vez, que eh, los clientes en la escuela, distintos en el estudio, para mí en el estudio también. deben Mm. tardar más incluso, tardan aproximadamente entre 6 meses, pero hay clientes que tardan 2 años en comprar, Sí. pero porque necesitan hacer el proceso de capacitación, o sea, de entender cómo pensás Mm, y terminar de valorar el cómo pensás. A partir de eso, que antes me mm, cortaste, y ya que tenemos un auspiciante, que es SSI Contenidos, me pregunto, porque hablas de contratar un profesional criterioso. Ahora, como paisajista, como profesional, ¿cómo hago para mostrar eso? mm. ¿Y cómo lo hiciste vos? Bien. ¿Y cómo fue tu proceso? Mm. Para darte cuenta de que, che, no necesariamente tener el mejor diseño hace que me contraten más. Entonces, ¿qué es lo que debería buscar para mí? Creo que lo empecé a entender, bueno, primero, a ver, para todos, ¿no? Es que nos tengamos paciencia, que la magia no existe, ¿no? Todo lleva tiempo y lleva un proceso. Yo por eso siempre traigo el tema de la metodología y los procesos. No soy diseñadora industrial, pero es como que voy con eso, desde entenderlo como parte de la vida, de los procesos de la vida, y bueno, y ahí empezar a construir a partir de, bueno, entender que todo tiene su tiempo, ¿no? Entonces, me perdí. ¿Diseñador o ingeniero industrial? No, los diseñadores industriales Ok. trabajan, o Los sea, ingenieros estudian están más mucho, en proceso, llevan pero ok. todos mucho en Bueno, procesos, sí, ¿no? todos tienen procesos. Está bien. Em, entonces, a lo que voy es que lo entendí cuando, de entrada, obviamente que era en las redes uno no sabe qué decir, por ejemplo, y empezás a hablar, y cuando la gente empieza a transmitirte, che, cuando explicaste esto, entendí perfecto de tal cosa o de tal otra, ¿no? Y ahí ves que está la conexión. Entonces, el mostrar tal cual pensás, cuando vos mostrás cómo pensás y mostrás tu criterio, es lo más valioso. Y tal vez veo que hay otros que, a ver, otras personas que les parece que
no sé, que parece que te van a robar la información o que, che, ¿para qué vas a estar regalando? Porque me lo han dicho, ¿para qué vas a estar regalando tanta información si eso es algo que hiciste vos y te llevó años a estudiar y hacerlo? Pero cuanto uno más abierto esté a compartir, te mostrás más tal cual soy y generas más confianza, Es ¿no? que, es que si no lo haces, Em, ¿cómo te terminan de comprar tu cabeza Sí, profesionalismo? sí, y aparte que hoy tiene que ver con la autenticidad. Otro, por más de que quiera repetir la misma idea, no va a ser como loro. O sea, tenés que sentirlo para ser creíble. Y vas a ser creíble en la manera que estás contando cosas que pasaron en relación a tu historia, en relación a hechos concretos, reales, ¿no? Y bueno, y eso es tu experiencia, y va a ser la tuya. Y eso va a hacer que puedas conectar con el que está del otro lado de la pantalla, ¿no? Sí, atando un poco esto que te decía del síndrome del impostor y esto de cómo hago para mostrarme como profesional para que me contraten, porque no necesariamente el mejor diseño es el mejor servicio que puedo contratar o el mejor producto, sino que prefiero comprar herramientas para desenvolverme en el futuro que el diseño en sí. Nada, me sale pensar que yo soy de las personas que no le gusta repetir dos veces lo mismo, entonces un buen método método. Lo que estoy haciendo es esto, agarrar la cámara y hablar con vos. Hasta incluso no tengo ganas de repetir lo que ya hablamos, por eso me pongo a preguntarte cosas que no hablamos y va a salir lo que salga. Y eso va a hacer que la gente termine de comprarte el cómo pensás, al margen de los diseños que tengas o no diseños que no tengas, porque a vos te contrataron de la primer casa porque confiaban en vos, no porque tenías buenos diseños. Bueno, Y seguramente había muchos mejores arquitectos que les podían pagar menos que a vos. mm, Sin embargo, te contrataron a vos. mm. Entonces, el que gana es el que tiene la confianza. Y la confianza no necesariamente la lográs con los diseños o con el currículum. Bueno, lo comprás con las ideas. Sí, las ideas y con el criterio. Sí, O sí, sea, a vos eso en voy. base a cómo ves a esa persona, te da confianza. Bueno, hablemos de confianza. La confianza te lleva un tiempo, vos mismo dijiste, che, hay personas que tardan en venir, lleva todo un tiempo construirla. ¿Y sabes qué? Y la destruís en segundos. Sí. Entonces, va por ahí y entender que cada uno tiene sus tiempos y hay quien viene enseguida y hay quien demora más, pero bueno, vos sabés que siempre te peleo, no es el tema vender o no vender, es donde ponemos el foco en las palabras también. Hay que poner el foco en conectar, porque si vos pones el foco en vender o no vender, te podés frustrar porque no aparece del otro lado, ¿no? En cambio, si pones el foco en conectar con el otro, en algún momento aparece la venta. Es una consecuencia de la venta. El fin, lo principal es conectar con esa persona. Entonces, el conectar tiene que ver con la confianza. Ajá, mira, los celulares en silencio, por Sí, favor. está silenciado, pero se nota que... Bueno, ¿cómo es? Nada, a partir de esto que decís, comparto. Y de hecho, estos contenidos los hacemos simplemente para hablar y para evolucionar la idea. Y si pasa algo bien y si no, no. Por otro lado, sí tenemos canales activos para vender. Que esos son pautas publicitarias, que esos Mm. son el ir a ofrecerle algo pero Pero no son para vender. Vos ofreces y la gente bueno, más elige vale para comprar. ofrecerle Es una ayuda a distinto. lo que ellos Bueno, necesitan. pero es Pero distinto. bueno, decile como Sí, quieras, pero es vender. sí. Vos tenés como que la palabra vender está mal, yo El no. lenguaje, el lenguaje cambia. Bueno, ok, A listo. mí me sirve, pensar Bueno, que, listo, che, perfecto, no importa. ofrecemos y la gente elige comprar, que es distinto a vender, ¿no? Vos poné el foco en ser bueno en lo que haces, en mostrarte, en saber mostrarte, digámoslo de esta manera, para generar confianza y la gente va a elegir. Sí, comparto. Pero también sos independiente y tenés que comer y decir, che, qué Sí, gana tengo de bueno, ayudar a la sí, gente. sí. Bueno, eh, entonces, a lo que voy mm, es, mm. tenemos estos canales para hablar, porque, a ver, Es que te estoy esperando para que hagas el curso de coaching. sí, dale, seguime esperando porque ya te escuché todos los días, ya lo hice. Bueno, Me debes el título, dicho sea de paso. ¿Cómo es? A lo que voy es, che, para lograr ayudar a alguien, porque la verdad que esa otra persona se está arriesgando al hacerlo con vos, si decide hacer una casa con vos, por más de que no te pague, va a destinar recursos y tiene un riesgo. mm, Entonces, la confianza es asumir riesgo. sí, sí, sí. O sea, cuando te casás con alguien, previamente tenés que hacer un laburo. Y la única forma que te elijan es, che, anda mostrando cómo pensás. Y en la medida que, o sea, a lo que voy es que un poco me perdí con lo que venía diciendo. Estos contenidos
son para generar confianza y son esenciales el tenerlo. Porque esto es lo que te facilita o te baja la barrera de entrada para cualquier nueva relación. Y después tenés otros canales más activos, dicho sea de otra forma. Che, resulta que te peleaste con tu esposo. ¿Qué vas a hacer vos, Silvina? Vos tenías tu perfil en donde ibas subiendo fotitos de qué sé yo qué, de tu vida personal y, che, se nota cuando te peleaste y cuando no te peleaste. Ahora subís más contenido, la gente te ve más y los que le interesen se van a acercar. O cuando vos vayas a buscar, como estás subiendo contenido, como te ven, te van a ir a buscar más. O vos vas a poder entrar más fácil. Por ejemplo, una de las cosas que nos pasa es que a partir de, uno, generar contenido y dos, tomar la banderita e ir a ayudar personas, dijo uno, surgen cosas de alrededor que no estábamos viendo. Pero el tema es moverse y creo que es una pata esencial y que no puede faltar en un negocio, pero no solamente por ayudar a personas que son consumidores finales, sino que, por ejemplo, es esto capacitación para tu personal. Son nuevas relaciones para conseguir mejores proveedores. Te ayudan todas las patas. Te ayuda a vos evolucionar ideas y conceptos que nunca trajiste. Te ayuda a profundizar tu cabeza. Entonces, muchas veces se ve como marketing o te ayuda a robustecer el conocimiento organizacional que tengas de tu empresa. Entonces, como esto ya lo haces, es una cuestión simplemente de documentarlo. Yo lo veo así. No es como que hay que crear contenido y tengo que preparar el contenido, porque a mí personalmente no me sale hacer eso. Entonces, lo que busco es, esta conversación no salió. Fíjate que arrancamos por un lado y nos fuimos totalmente por otro lado, nada que ver. Pero bueno, es parte de eso, es poner un celular y ponerse a grabar sobre lo que pensamos. Y fíjate, te traje cosas que nunca habíamos hablado por ahí. Porque no me interesa hablar lo que ya hablamos. Pues si no me aburro. Eso me pasa a Tal mí, pero cual, bueno. estamos de Y acuerdo. también te hago preguntas incómodas. Y es parte de. Y es eso también lo que te da confianza. Que hay ciertos momentos en los que te aprieto. Y está bien, vos salís. Pero si no está eso, ¿cómo hago para generar confianza? Porque vos fíjate que cuando vas con un cliente, generás más confianza en el cara a cara porque te pueden apretar. Te hacen preguntas incómodas. Realmente pueden saber lo que quieren. Por eso yo a veces te hago esas preguntas que te incomodan. O que te ponen en situación gris o dudosa. Ujú, Porque es parte del generar confianza. estamos de acuerdo. Fíjate que cuando vas a un contenido más empresarial, suele ser algo que se pone en el cassette. Los jugadores de fútbol que dan Mm, un reportaje, y fíjate que cuando se van a un streaming y se sueltan mucho más, le hacen otro tipo de preguntas, le preguntan cosas más íntimas. ujú, Es que justamente es para generar confianza. Es eso. sí, tal cual. Entonces, volviendo para atrás, si tuvieses que rearmarte hoy, ¿cómo lo harías? Desde el mundo del relacionamiento y desde el mundo de, che, ¿cómo armo mi portafolio de proyectos, etcétera, etcétera? Vos que ya tenés recorrido. Creo que lo primero es no, a ver, no diseñarlo demasiado, porque a veces el pensártelo en la cabeza muy estructuradito, viste, bueno, voy a hacer esto, después esto, las cosas no aparecen así. Ujú, Entonces es estar abierto, estar siempre observando y viendo dónde hay oportunidades, pero sí poner el foco en que lo importante es conectar con las personas. Que eso tal vez cuando era chica, en mi casa no estaba el foco puesto ahí, tal vez eso lo aprendí más de grande, de la importancia del mundo de las relaciones, porque vos no sabés por dónde viene el conocido del conocido que le recomendó que para que venga y qué sé yo, ¿viste? Y uno a veces se cierra a hablar o viene alguien a contarte de platos voladores, no sé, o de aviones, y vos decís que tengo que ver yo con los aviones, pero mm, a lo mejor esa persona es la que después te contacta con alguien que viene y te pide hacer un jardín, ¿no? Entonces, creo que estar lo más abierto a generar esos vínculos que nunca sabes dónde aparece esa oportunidad. Y después, con los ojos abiertos para ver esas oportunidades, ¿no? Que a veces vamos tan seteados o estructurados en que, bueno, tiene que venir la persona, me tiene que pedir esto, lo otro. Es como que te perdés, te pasan todos los trenes por adelante y ni los viste, ¿no? ujú. Entonces, hay que saber ver las oportunidades. Creo que eso diría. Y buscar y buscar ser profesional no desde quien se pone la camiseta o el cartelito de soy profesional, sino de que
cada situación o cada circunstancia que uno viva de profesional, bueno, sacar los aprendizajes de ahí y ver cómo se le da una vuelta más para sacar la información de lo que pasó, de lo bueno, de lo no tan bueno, y que eso sea insumo para mejorar en la próxima, ¿no? Y yo creo que ya con eso es algo tan simple y básico, digamos, y primordial para encarar cualquier cosa, no solo un estudio de paisajismo, para cualquier profesión, ¿no? Pregunta, ¿nos quedó algo pendiente por hablar? Lo que estábamos hablando Sí, antes, fuera de cámara. estábamos del equipo virtual o del llevar adelante el estudio de manera virtual y presencial. Creo que eso eh, hubo diferencias que de entrada en la pandemia dijimos, bueno, listo, lo hacemos virtual. Y nos topamos y nos chocamos contra la pared mal, digamos, diríamos en rosarino. Ujú. Em, Porque uno va en automático, vos decís, bueno, listo, tenemos que hacer un proyecto, se lo presentamos al cliente. Cuando lo hacíamos de manera presencial, vos imprimías el plano, le ponías el plano en la mesa y le explicaba sobre el plano al cliente cómo era cada cosa. Ujú. Bueno, cuando pasamos a lo virtual, pasó a ser totalmente diferente. ¿Cómo cambió? Y eso es como que en la explicación que vos podés ir paso a paso en un plano, no podés, un plano te queda así chiquito en la pantalla, entonces no podés, tenés que ir por partes, tenés que ir explicándole el criterio de una cosa, de la otra, entonces a lo mejor te lleva muchas más diapositivas y era el pensar cómo ir contándolo, es como que las diapositivas las armás en base a cómo lo querés contar, que a Ujú. lo mejor sentado en una mesa podés empezar por un lado, por el otro, qué sé yo, es mucho más fácil porque lo estás viendo. Lleva menos preparación, decís. No, no, la preparación te lleva igual, pero el cómo contarlo es diferente de manera presencial a de manera virtual. El cómo acompañar ese relato, el acompañamiento del relato, necesitas piezas gráficas llevadas de distinta manera. Ujú. Bueno, eso fue todo un aprendizaje y un proceso ahí. Incluso lo empezamos, lo íbamos ampliando, ampliando, se hizo muy largo, después lo hicimos más reducido porque era demasiado. Bueno, y también era la experiencia de ver cómo los clientes lo entendían o qué entendían más, qué entendían menos. Se ponían ansiosos hasta que llegaba el recorrido 3D, entonces había que antes advertirles, bueno, primero vamos a ver esto y por último te vamos a mostrar el 3D, entonces ahí es como que teníamos codazos de las esposas que le decían, pará, que después te dijo que iba a explicar el 3D. Entonces, bueno, todas cosas que uno va aprendiendo en el camino, pero vuelvo a instalar el tema del proceso. Todo lleva procesos. Y cada cosa que cambias, por ejemplo, en este caso, pasar de lo presencial a virtual, no vayas en automático porque te comes la primera curva, te quedas pata para arriba. ¿Vos pensás que es más sencillo virtual? No, a ver, tiene lo virtual, tiene mucho más detalle y no se nos puede pasar por alto nada, porque no es que después te llaman para cualquier cosita y vos vas a la obra Entonces es como que tiene que estar súper completo, súper detallado y No puedo bueno, haber dudas. la documentación está súper completa con todas las medidas, los detalles, porque vos sabés que eso lo tiene que poder entender cualquier persona que después lo vaya a ejecutar, lo vaya a llevar adelante. Y tiene que ser un estándar. Sí, y no hay tantos, o sea, hay una base estandarizada, pero cada proyecto es único y hay proyectos que necesitan más detalles de una cosa y otros más detalles de Quiero decir otra. que tenés que tener un lenguaje arquitectónico para armar un plano, porque justamente lo tiene que Claro, entender otro. bueno, hay un lenguaje arquitectónico, pero también simple a la vez, porque para construirlo hay veces que lo haces con un jardinero Sí. o con un albañil y hay otras veces que interviene un arquitecto. Ujú. Entonces tiene que estar como simple, pero preciso. Así que bueno, ahí también es, después, por ejemplo, te pongo un ejemplo, que el hecho de hacerlo virtual, nosotros no entregamos planos impresos como en otro momento. Entonces hasta tenés que pensar que si esa persona vive en un pueblo y no vive en una ciudad, pueda imprimir los planos, por ejemplo, si es un campo o si es un terreno grande, en qué tamaño vas a hacer los planos imprimibles, Claro. que le sea fácil ir a imprimir. Lo mismo las escalas, el que sean escalas en un en 100 que cualquier persona con una regla pueda medirlo y bueno, y pueda entenderlo. Entonces, hasta en eso, que a lo mejor vos decís, bueno, en un estudio de arquitectura o con una empresa constructora que maneja planos,
vos lo haces en una escala 1 en 200, 1 en Ni pensaba en eso, 250, sí. todos van a entender de qué se trata, pero cuando ya es contacto directo con el cliente y con otros rubros, que a lo mejor le puede costar un poco más, tenés que atender todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, Y en términos más generales, en cuanto mm, a tener que llevar adelante una escuela o un estudio de forma digital o virtual eh, contra una presencial, bueno, a ver, en lo que es enseñanza, yo lo que siempre digo es, el error puede llegar a ser, porque algunos dicen, no, no vas a comparar lo presencial con lo virtual. Entonces yo siempre digo, bueno, el error es pensar que una cosa es reemplazable a la otra. Y no, es ver cuál es la ventaja en cada caso. Lo virtual, lo presencial te trae unas ventajas y unas desventajas. Lo presencial también, por ejemplo. En lo presencial, vos tenés el contacto con el profesor o con la persona que te dicta, pero tal vez no tenés después, por ejemplo, la grabación para revisarla, ¿no? Que sí te lo da lo virtual. yo creo que Esperá, quiero terminar. Eh, entonces, lo presencial te da la conexión con la persona física, está buenísimo, el contacto, y vos decís, bueno, no es lo mismo que a través de una pantalla. Pero también el hacerlo presencial tal vez limita el que las personas que van a asistir a ese espacio presencial van a ser las personas de alrededor o de la zona. En la virtualidad nosotros tenemos estudiantes de la Argentina, de distintas provincias de la Argentina, tenemos gente de Chile, de Uruguay, de Paraguay, de Colombia, de México, de todos lados, que eso te abre una oportunidad de relacionamiento que nosotros ya hasta en broma les decimos, che, bueno, ya vamos a ir a Colombia y te voy a ir a visitar, pero es un mundo que te abre, obviamente, y a veces calzás con personas con muy buena onda que te dicen, vení, que te espero, y bueno, y te abre un mundo de relaciones. Entonces, el punto es cuando uno pretende hacer algo virtual, de la misma manera, dictando de la misma manera que lo presencial y con el mismo público de lo presencial. Y bueno, ahí sí, no, si comparás lo mismo, obviamente que prefiero lo presencial, pero tenés que ver dónde está la virtud de lo virtual, ¿no? Entonces, es algo yo que creo, no te ofrece lo presencial que sí te puede dar la virtualidad. creo que lo piola de la presencialidad es el tema de socializar. Ujú. Todo el resto creo que va a ganar lo virtual. El problema es que el gran volumen de gente se metió a lo virtual en 2020. Entonces todavía tenemos muy poca muy poco tiempo. Antes de 2020 estaba todo re crudo. ¿Qué pasa? Como vos lo decías en los proyectos, che, a la hora de meterte en virtual, necesitas tener otras consideraciones. Mm, Las metodologías de laburo son distintas, de tal cual, aprendizaje son distintas, tal pero cual. yo creo que si hoy decís que lo virtual es peor que lo presencial, no es porque así sea, sino porque el problema está en la metodología de enseñanza y que es razonable que hoy sea así porque todavía no llegó a evolucionar. Yo hoy estoy en una universidad que está desde antes del 2020 adaptada para eso. Y las herramientas que vos tenés en internet a mano, para mí no hay punto de comparación en tener una computadora, tener dos pantallas, tener acceso a varios Mm. lados, que puedas traer datos para respaldar lo que estás estudiando, que puedas revisar más de una vez un video, que puedas preguntarle a ChatGPT algo que no entendiste. Es Tal incomparable cual, eso. es más, el error, yo creo uno de los errores que lo vi incluso en profesores que hacían el intento y no, que cuando vos vas a la virtualidad, no podés pretender dar una clase como la que dabas presencial en 1 hora grabada, ¿no? En lo virtual lo tenés que hacer en 10 minutos máximo, una clase precisa, con las palabras justas, no irte de más y que sea consumible y que vos digas, en 10 minutos me llevé los conceptos principales. Aún así, nosotros en la virtualidad, por ejemplo, en la plataforma, Zoom o Meet o cualquiera de esas plataformas, el contacto con cámara abierta, el intercambio, el armar dinámicas de compartir en grupos, hacer ejercicios de intercambio, todo eso lo tenés. El tema es poner imaginación y diseñarlo, ¿no? Después lo mismo, tener un campus virtual donde vos ahí tenés la posibilidad de ver la clase grabada todas las veces que quieras, de responder multiple choice, de poder escribir, si querés, un domingo en el chat del campus al profesor y después el profesor ve si te responde ese mismo día u otro día, no sé, pero vos ya lo dejaste expresado, que no vas a estar molestando por WhatsApp a lo mejor un domingo, no sé, te permite que vos, si querés hacerlo en cualquier momento, hay actividades que te las acomodás a tu ritmo de... Hay mucha gente que trabaja y puede hacerlo justamente porque está en el formato virtual. Si fuera presencial no lo podría hacer.
¿Por qué? Porque a lo mejor lo hace a la noche o los ejercicios los hace el fin de semana. Bueno, venimos viendo desde el 2020 y ya estamos en 2025, casi 2026, que la gente sigue apostando a lo virtual. Y sobre todo, incluso yo digo, bueno, la gente que vive, no sé, por poner un ejemplo, en Buenos Aires, que en Buenos Aires tenés todo, y tenemos gente inscripta de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque valora el tema de las distancias, de no tener que trasladarte a cada rato, de poder tomar algo corto, algo concreto o algo no, o una capacitación más larga, pero desde mi casa, bueno, adaptado a los tiempos de cada uno. Entonces digo, no hay ni una forma más correcta o no correcta o más beneficiosa o menos beneficiosa. Cada persona Bueno, conecta con algo que estamos haciendo que creo que está diferente, piola, ¿no? que estamos yendo a un formato más a un 80-20 si se quiere, que es un 80 virtual, 20 presencial, justamente para tener el poder socializar y el poder generar nuevas relaciones cara a Mm. cara, que eso es irreemplazable, por lo menos con la tecnología que hoy hay. Pero el hecho de querer aprender, para mí no hay discusión en cuanto a virtual o presencial. ¿Cómo es? Pero aparte es darle la oportunidad a personas que no pueden estar de manera presencial. Por ejemplo, hay gente de San Martín de los Andes que no puede viajar ni a Bueno, Buenos pero Aires, ponele ni que a yo soy Córdoba, ni egoísta y digo, che, por algo yo vivo en Buenos Aires o en Córdoba. Yo o, vivo acá para poder estudiar presencialmente. sí, Ok, pero es que o alguien el que ir a tiene... una clase a que el profesor me diga cómo son las cosas, no. Para mí, de hecho, la metodología debería ser al revés. Vos investiga el tema. De última, vení, traelo acá y nutrimos un poco más, ordeno los contenidos, pero ir a buscar un profesor para que me enseñe no. Es lo mismo que vos vas a un particular. Si vos vas a un particular, ¿qué interés, o sea, de qué te va a servir? Lo ideal sería que vos estudies y vayas con dudas. Mm, sí, Entonces falta mucho sí, de la cambiar metodología metodologías. es diferente y, pero vuelvo a decirte, tal vez hay personas que, no sé, tenemos personas desde que tienen una enfermedad, por ejemplo, y no pueden asistir de manera presencial, personas que tienen niños pequeños y no pueden dejar los chicos al cuidado de otras personas y vos escuchás que está apagada la cámara, están los chicos detrás, bueno, es la única posibilidad que tienen para hacerlo. De eso no hay duda. De eso no hay Entonces, duda. Yo digo que en caso de tener la posibilidad de hacerlo mm, presencial, hasta incluso, o sea, buscaría un formato 80-20. No, ujú. no. El que sea 100% presencial a mí por lo menos no me interesa. Es como que te consume tiempo y yo capaz que puedo avanzar más rápido que yendo con un profesor a solas. O sea, prefiero estudiar por las Sí, mías, chocarme con los sí, problemas y igualmente entiendo que cada persona funciona diferente. Hay lógico. personas que necesitan de ese contacto físico presencial porque es como que los compromete distinto o les cuesta sostener el compromiso, Claro, ¿no? y está bueno por grupo. Entonces, es como que les sirve. Bueno, a ver, quiero traer la misión un poco de la escuela o de la marca SCI, que por algo se llama itinerante, porque es poder llegar, poder ir itinerando y llegar a más personas. Y bueno, la virtualidad viene a traer un poco esto. Donde puedo ir de manera presencial, voy, así como fui a Asunción y brindé el workshop presencial, algo corto, algo, lo hacemos, pero Mientras junten a la, muchas personas que quieran ser ayudadas, claro, vamos. pero la virtualidad obviamente que te permite llegar más lejos, ¿no? Te Sí. permite llegar, es una red, ¿no? Sí, y Que además no sabes dónde termina. a bajar costos. O sea, el hecho de que puedas hacer una misma capacitación por la mitad, quizás hace que puedas hacerlo y Mm, antes no podías hacerlo. sí, el tema de el tiempo, el recurso tiempo, hoy también es eso, ¿no? Que en esta era, digamos, el tiempo es muy valioso. Entonces, si yo puedo hacer algo en 10 minutos en vez de en 2 horas, y bueno, la gente lo pone en valor. Y sí. Eh, bueno, Bueno, ahí está también el otro lado, que es, nada, alguna vez hablamos del hecho de que la gente quiere todo corto en mm, capacitaciones. También te habla el hecho de que si es corto o es largo, qué nivel de profundidad le querés dar, si realmente te querés especializar en eso o no. Quizás hay mucha gente que lo quiere para entender de su jardín, etcétera, etcétera, pero no para ser un profesional de eso, tener un estudio de eso, mm. ir a fondo con eso, vivir de eso y poder generar como para Sí, vivir bien. en eso, mira, a ver, lo que te puedo decir es, en el recorrido de estar en la enseñanza, yo no quiero decir que una cosa sea mejor que la otra, ni enojarme porque la gente quiere cursos cortos, porque yo lo que digo está en nosotros el generar ese despertar en la gente.
Entonces, los cursos cortos son buenísimos como despertar en las personas. Entonces, vos decís, che, a partir de algo cortito, le abriste la cabeza, vio algo y quiere más. Esa persona es la que después va a venir y te va a tomar una capacitación más larga. Y después otra más larga, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener todo tipo de productos y la gente va a tomar, y también de acuerdo al momento en el que esté, porque no creo que sea solo un tema económico. Hay veces que puede estar condicionada económicamente, entonces agarra algo cortito, pero hay otras veces que es donde está su cabeza. Vos decís, che, me encanta el paisajismo, pero hoy no tengo dónde aplicarlo. De acá a 2 años, 5 años, justo se muda a una casa donde tiene un parque para diseñar y bueno, y ese es el momento de la persona, ¿no? Ujú. Entonces, yo lo que creo que está bueno todo el tiempo ir ofreciendo, ¿no? Y para que la gente elija, fíjate que te vuelvo a traer lo mismo desde otro lado, ¿no? Ofrecer distintos productos o incluso, vos fíjate que siempre conversamos que las capacitaciones, a veces que algunos te dicen, pero es para profesionales o no tanto acá, en Asunción nos pasó, ¿es para profesionales o para gente a lo mejor común que tiene su jardín? Y es para todos. ¿Y cómo va a ser para todos? No, bueno, si no va a ser muy básico. No, porque creo que esa es otra de las cosas importantes que es llevarlo en un lenguaje, preciso, con las palabras técnicas adecuadas y entendibles. Entonces, a un profesional no le va a resultar básico y a alguien que está comenzando de cero, tal vez le resulte como todo muy nuevo, pero va a entender todo. Y eso es lo que me dicen. Che, entendí todo. Ahora, ¿por dónde arranco? No tengo ni idea. Pero una persona que arrancó de cero entendió todo. Sí, más vale que si lo explica complicado, ¿eh? Porque todavía vos no, o sea, que lo explique simple habla de que vos ya entendiste a la perfección lo que estás haciendo, por lo cual pudiste simplificarlo. Bien, pero simple no significa con palabras burdas o palabras No, no, simple. O sea, que yo entienda la simple, idea como un nene de con, 5 años. pero con los conceptos precisos y las palabras precisas, ¿no? Que sean, o sea, Sí, pero que vos, puede vos me ser das un profesional ejemplo también, teórico, pero rápidamente me lo bajás a la práctica. claro. Yo tengo que poder Entonces, masticar el concepto. desde el concepto teórico preciso, relacionándolo siempre con ejemplos prácticos, ir y venir como para que sea claro, ¿no? Sí, si al cliente le explicas si no te entiende, es que habla de vos, que Bien, eso tanto para los clientes en el estudio como para la escuela, para los cursos en la escuela, ¿no? Pero fíjate que la docencia está todo el tiempo. El conectar con las personas desde la explicación, desde el mostrar tu criterio, es lo que genera confianza para los clientes. El decir, che, fíjate qué bien, qué fácil me lo hace, porque como me lo va explicando, lo entiendo todo. Y para el que va a tomar una capacitación, lo mismo. Te dice, che, qué fácil, cómo estoy aprendiendo, se sorprenden de que están aprendiendo cosas que nunca pensaron, ni siquiera sabía que existían y lo entienden. Entonces, bueno, más allá que después decidan o no ser paisajistas profesionales o lo apliquen en su jardín, pero entendieron todo. Y eso es lo importante, ponerme en el zapato del otro. ¿Qué me importa? ¿Yo ponerme en enseñar y mostrar lo que sé o ponerme en el zapato del otro para que entienda todo lo más simple posible? Y bueno, yo me paro en ese lugar. Es lo que por lo menos me da satisfacción, me hace sentir bien.